Esto es Imperfectos Podcast. Este es Imperfectos Podcast. Esto es Imperfectos Podcast. Esto es Imperfectos Podcast. Esto es Imperfectos Podcast. Esto es Imperfectos Podcast. Y esto es Imperfectos Podcast. Bienvenidos al podcast número 1 de todo el mundo, de toda la galaxia. Mi nombre es Jonathan. Mi nombre es Gerson. Y soy Cristina. Y ya estamos en el episodio número 2 del podcast Imperfectos de Filadelfia, este nombre. Wow. La semana pasada fue un podcast increíble en el donde pudimos dar la fundación en el cual vamos a estar centrándonos. Esta temporada van a ser 12 episodios tremendos de verdad sobre que sí. La restauración familiar y no, hombre, estamos súper expectantes de lo que Dios va a estar haciendo esta temporada, pero antes que todo, de la semana, desde hoy hacia la semana pasada, ocurrió algo en Austin que literalmente solo pasa una vez al año, pero es que no estamos acostumbrados a esto. Y fíjate que yo en especial es una de las primeras, acuérdense que yo no soy americano como ustedes, ojos azules, azules. Sí, miren, ustedes miren. los de ojo verde, ustedes todavía aguantan ese... Mira mi reflejo, mira mis ojos, el verde, reflejo con la ustedes, luz. Pero de la gaña, no es cierto. No, fíjate que, bueno, para poner en contexto... how do you say, a winter blast, a winter storm. Una tormenta Del invierno. No, pero súper... Fíjate que yo sí trabajé. No dijeran por ahí. En serio que los cachetes los sentía como me pasaba el frío. Sí se siente algo... Llegó a negativo 10 Celsius. O sea, menos 10. Menos 10 Celsius. Sí. Y a 14 de grados Fahrenheit. Sí, la neta. Eso sí estuvo intenso. Se puso bueno el lunes y martes. Todos los hermanos que a lo mejor discúlpenos, pues es que salieron más antes estos videos, pero para que vean que sí nos estamos quejando de ese frío. Sí, cuando ustedes estén viendo este episodio ya pasaron 3-4 semanas. Casi 4 semanas, a lo mejor hubo otro. Ay, no. Imagínate. ¿Te imaginas? No. La última vez que el año pasado fue en febrero. ¿Febrero? Sí, ajá, fue en febrero. Uno nunca sabe. Pero estuvo feo igual así. Sí. Pero más feo. Fue el año pasado que sí se puso feo. Sí, fue el año pasado. Y también hubo otros 2 años, pero lo que nos salvó este año es que no hubo nada de lluvia. Porque todo estaba for freezing point. Okay, sí. Si hubiera caído lluvia, ahí sí se pone feo. El hielo Sí. hubieron... No, it would be y es lo que quiero entrar un poquito en ese tema porque en México es otra onda, ¿no? O sea, para que veas eso de hielo y la helada, y no, está cañón, allá es más calor que nada. Bueno, más bien de donde yo vengo, de ese estado de Guerrero. Pero yo estaba viendo cómo la ciudad se prepara para lo que viene y tú dices, primer mundo, cálmense, relájense. Bueno, si esto sucedió, when was the winter storm? 2021. 2021 hubo un winter storm tremendo que sucedió aquí en la ciudad, donde literalmente no se preparó la ciudad. Creo, si no me equivoco, en Texas hubo como 3-4 muertos. Porque la energía no soportaba tanto y no se preparó la ciudad, que literalmente casi la mitad de la ciudad no tenía nada de electricidad por 3-4 días. Y lamentablemente, unas gentes se durmieron en sus carros prendidos en el garaje y por el carbon monoxide murieron. Game over. Otros también, pues muchos. Creo que fueron como 2 homeless que murieron también aquí en la ciudad porque pues no tuvieron un espacio para ir. Y sí, casi la mitad de la ciudad, 3 días sin electricidad. Imagínate sin electricidad y está como a 10 de grados. Y las tiendas vacías. Todo. Cuando nos pasó, mi papá, yo y Daniel fuimos a H-E-B, estuvimos en la línea casi 2 horas.
para nomás pagar. Pero toda la gente se fue como loca. Y esta vez que fui a H-E-B, ya tenían como signs donde solamente podían comprar como 2 aguas por cajas de persona. agua. Así como de- Sí, como sí, que ya están, como que ya saben que la gente se vuelve un poquito No, así crazy. como de que no exageren, aguanten, son 2 Por días 2 de gotitas de frío. hielo. Fueron salió. 2 días Sí, y ya hoy ya. estaba súper caliente. Sí, A sí, 70. El clima de Texas es Es súper muy variado. bipolar. Es muy Sí. variado. en Ya ni serio que- uno. Y fíjate que... Fíjate que esto está muy raro. Para mí no había visto un tipo ¿No? de clima así tan sol, lluvia y al otro día. Justo había hecho un reel para Instagram donde estaba, porque trabajo en invernaderos y ahí Ajá. todo el calor y de este lado con nieve y decía, acá estoy con una playera y acá necesito como It's 5 crazy. chamarras. En serio. Es Entonces algo- en México todo el tiempo está caliente. La mayoría La del ma- estado de donde yo vengo, sí, pero ya si venimos al estado de norte, de ahí de Linares, donde Ramos, cuidado, Ajá. este tipo de personas. No, La no es cierto. Villa Ramos. No, Monterrey, todos los que son aquí, Ya zona se norte, pone. sí, ahí sí ya se Ok. pone muy, pues es colindante. Y pues obviamente pues aquí en Austin también se pone calientísimo durante el verano, 110 de grados. Es mucho. Son 100 días Es más, mucho. 100 días plus siguientes. Sí. Siguientes Consecutivos. consecutivos de 100 de grados y más. Sí, Es hace horrible. mucho calor. En serio, Horrible. hace mucho calor. Demasiado. Sí, pero no, esto fue lo que sucedió entre el primer podcast que grabamos de la temporada 2 a este podcast y literalmente estamos súper expectantes de lo que Dios va a hablar hoy en día en este podcast. Gerson, danos un contexto sobre la familia, algo para entrar en esta conversación. Fíjate que como estábamos hablando en el tema pasado, cada quien viste que dio un punto muy esencial de un personaje bíblico en el cual nos haya sido muy bueno y práctico hacia nuestra vida. Quedamos, dijéramos por ahí, entre nosotros mismos hablamos acerca sobre restauración familiar. Ujú. Y ese tema es muy buenísimo porque habla acerca de lo que Dios hace con familias, lo que Dios hace personalmente aún dentro de la familia y cómo a veces temas que vemos que son muy difíciles para nuestro punto de vista, para nuestras fuerzas, pues sí, ¿no? Pero cómo Dios se glorifica con nosotros en ese tipo de temas y restaura familias, pone orden, las oraciones que pensaste que no habían sido escuchadas llegan a una conclusión y dices, wow, Dios. Dijéramos por ahí, es como cuando sales de una alberca y respiras y puedes tener dices, ese, exacto. ese momento Esa de paz, que... esa tranquilidad. Y la semana pasada lo vimos con la vida de Saulo, Pablo, la vimos con la historia de Rahab y la vimos con la historia de José. De José. Qué bueno que se acordó. Joseph. No es cierto. Joseph, Y Rahab, y fue... and Paul, and Saul. Yo siempre decía que injusto fueron con José, pero el José al final en cuentas, Sí. ese corazón que tenía, híjole. Y fíjate que hoy quiero que hablemos igual de genuinamente como lo hemos hecho y el poder dar la bienvenida a esta familia de nuestra iglesia aquí en Filadelfia, Austin. Queremos que lo que ellos hablen, la enseñanza que nos den, el testimonio que ellos tienen, es un testimonio muy bonito. Y creo que en ese tema, a mi punto de vista, yo que escuché un poco, yo creo que ustedes también ya han escuchado, tienen como que ¿cómo decirlo? Una palabra para un testimonio de cada uno de ellos. Y yo puedo rescatar en esa palabra, en su testimonio, cómo el amor de Dios se refleja. Y adelante, por favor, en esta serio. familia ha estado en Filadelfia desde el 2014, 14. Todos, 14, 13, 12. Producer, Ay, los facts producer. producer, 2017, 12. 12. 12.
hace 7... es que estamos pero reportando dijo, aquí. Hace 7 años y dijo 6. Es que reportando aquí es... ok. 7 años, 7, 8, 6. Hermana, haciéndole con un 7. Mucho tiempo. Todos los que Ya nos están están escuchando con en nosotros. Spotify y todo, ¿qué están haciendo? Pero si nos están viendo en YouTube, no, han estado en Filadelfia por más de 5. Esto sí te lo Hagan puedo los garantizar. años que Más de quieran. 5 años y ya. menos de 10 años. Han Para estado no equivocarme, dile. fielmente sirviendo en las necesidades de la iglesia. Últimamente estuvieron los últimos 3, 4... 4 años con los middle schoolers y los high schoolers, y ya este año se van a estar transicionando al ministerio de bienvenida. Estamos viendo de verdad frutos, bastantes frutos y crecimiento dentro de Filadelfia, pero necesitamos a gente que ama a Cristo, que pueda reflexionar a esta gente, a que pueda reflexionar al carácter de Cristo para poder abrazar a esa nueva gente que está llegando a los pies de Cristo y en Filadelfia. Pero con eso vamos a darle la bienvenida a la familia Esquivel. Raúl por favor. y Marta Pasen adelante, Esquivel, bienvenidos. Ya no puedo hacer Welcome. porque regañaron, Lo pero regañan. estos Alguien que eso- producers. que- No, bienvenidos, Welcome. bienvenidos al podcast número 1. Como les digo a todos los invitados, su vida nunca va a ser igual. Van a llegar a su casa, van a llegar paparazzi, no los van a serio? dejar, tantos fans van a llegar y ay, Foto tenemos tras que, foto. ajá, y todo, pero bienvenidos. ¿Cómo Bueno, están? pero esto no me lo dijiste antes del podcast, sino tal vez no hubiera Producer, aceptado, ¿verdad? producer. Se está cortando la voz del hermano Tal vez Raúl. no hubiera Eso no va a aceptado y no salir. hubiera dicho, no lo hago. No, pero muy contentos de estar aquí. La verdad es un privilegio para mí y para mi esposa. Mi nombre es Raúl, como dijeron los hermanos, y pues aquí estamos sirviendo en la iglesia en el liderazgo y dando todo por Cristo. Amén. Gracias a Dios por eso, hermanos. De verdad, nuestro hermano Raúl junto con nuestra hermana Marta están siendo para nuestra vida de muchos hermanos que están llegando ahora a la iglesia, están siendo como un ejemplo. Sí. El hermano Raúl y la hermana Marta, si hay algo que hay que denotar, es que cuando un hermano nuevo llega, Ajá. el hermano siempre invita a comer. Pero es que lo hace con una trampa. Y ahorita lo voy a desenmascarar. Yo así no. Con Producer, un- where's he going with Agarren a this? Gerson. Saca sus agárrenlo. notas, Gerson, aquí ahorita. Sabe cocinar muy bien. Sí. Sabe cocinar muy bien. yes. Cuando tú llegas, el hermano Raúl te dice, No. ¿ves este refri? Agarra todo. Chef No, no es Gordon cierto. Ramsay no es tiene cierto. nada contra él. No, sí, en serio, sabe cocinar muy bueno. Ese es un dato Ah. curioso. Sí, Sí. so good. Y nos da de verdad mucho gusto, hermano, que haya aceptado el poder estar aquí con nosotros y el introducir también su vida a Cristo ha sido de impacto para la iglesia, para familias y sobre todo también para nosotros y los nuevos pues chavos, ¿no? Que van No. entrándole con todo. Sí, son pilares grandes en Filadelfia, parte del liderazgo junto con los pastores y de verdad han sido de gran bendición. Ellos tienen, no es que nadie más lo tenga, ¿verdad? Pero ellos tienen una gracia que cuando los ves es like Dios está con ellos con un amor. Sí. A veces, ay, no lo voy a decir, lo voy a decir. Ah. Es que Ay, siempre porque es mi no, tía. no, No es es cierto. que es esto. A veces no sé si decirlo. Ya. Somos genuinos y transparentes, ¿verdad? Ok. Pero hay veces que llegas del trabajo y llegas de la iglesia y no quieres hablar con nadie. Te cae mal todo. Si no me hables, yo vengo a adorar a Dios y ya. Pero ellos aman a gente. No sé qué está pasando en sus vidas, pero ellos abrazando, hola y todo eso. Y siempre tienen un carácter y un corazón bien. I'm like, man, yo cuando crezca quiero ser igual como ellos. ¿Por qué no? sí, A mí sí, me sí. cae mal la Siempre gente a están veces. pendientes, siempre Sí, están ajá, pendientes de so- todos. Es lo que quería decir. Y de verdad ya se desahogó, hermano, O sea, ya fue algo bueno. Y quiero poder introducir, I love you hermanos, guys. su testimonio. Gracias a Dios porque han pasado, decimos todos, rachas, ¿no? En la familia, altos y bajos. Y
quisiera, hermano Raúl, hermana Marta, que pudiesen contarnos esa parte del testimonio que ustedes tienen, que en mi punto de vista Dios siempre fue su fortaleza, pero nos gustaría que hablara de ese Dios de fortaleza que fue con usted en ese punto que a lo mejor... Amén. Pues sí, o sea, realmente como dices tú, en este testimonio en particular, Dios se mostró, fue algo grande, que en ese tiempo nosotros no lo entendíamos, o sea, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pero al final de todo eso, Dios se mostró y entonces ahí quedamos impactados, o sea, porque fue algo tremendo. Y no sé si tal vez, o sea, ya es el tiempo de contarlo. Yo voy a contar el testimonio. Y realmente, o sea, yo fui militar, aunque no me mires con ojos azules y todo eso, ¿verdad? Pero yo fui militar en mi tiempo, ¿verdad? Tuve 12 años de servicio a la nación y en particular en ese tiempo a mí me mandaron llamar, o sea, activar, porque yo estaba en las reservas y yo me recuerdo que ese día estaba trabajando y me hablaron y me dijeron, hey, ¿eres Raúl Esquivel? Sí, soy yo. Y dice, bueno, solamente te estoy hablando para decirte que te estamos activando y que vas a salir fuera del país. Y entonces, o sea, yo me quedé así como que, ¿qué está pasando? Y le colgué. Yo hubiera hecho lo mismo. Y yo le colgué y dije, yo, están bromeando. Joselito, otra vez tú. ¿Quién está bromeando conmigo, verdad? ¿Quién está jugando? Y le colgué, paz. Y luego me llaman otra vez y, hello. Sí, dice, Raúl, sí soy yo, que no sé qué. Y dice, pues te estamos llamando para decirte que... Y otra vez le colgué. Y dije, yo pensé que era uno de mis amigos que es bien bromista. Y dije, está bromeando conmigo, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces le colgué. Y me llamó la tercera vez, dice, por favor, no cuelgues, dice, esta es una llamada, es verdadero, o sea, esto no es ningún prank, no te estamos bromeando, no estamos jugando, o sea, esto es real. Y entonces ahí como que me quedé así, que, ok. Y entonces ya empecé a escuchar y dice, mira, te estamos llamando porque has sido activado para salir fuera del país a servir. Y yo me quedé en shock, me quedé así como que, ¿qué está pasando? Y entonces yo estaba trabajando en ese momento y todos mis compañeros se quedaron viendo así como que, ¿qué le pasó? O sea, miraron que cambió mi cara, cambió todo, ¿verdad? Y entonces ya me dijeron, ok, el lunes vas a partir. Espere, tengo una pregunta para entrar en contexto mexicano porque nos ven muchos hermanos de México, tanto como de Estados Unidos. Y es lo que yo no entendía. Pero en México, cuando tú sirves a la nación, es también cierto tiempo, pero y ahí no pasa nada porque no somos un país que está en guerra. Y yo quería dar el contexto de que acá no es como un servicio militar, sino es como que estás sirviendo a la nación, estás como tropa segunda atrás por cualquier cosa y se puede decir que en ese caso usted era activado, pero no es porque estuviera trabajando, sino que como sirvió, ahora tienes que servir a la nación. ¿Y es una orden o es algo que es opcional? No, o sea, esto, como dices tú, o sea, eso fue algo, yo serví activo 4 años. 4 años y medio, 5 años, estuve activo. Después entré a las reservas, así como dices tú, o sea, ya de segunda mano. Y de ahí fue donde me tomaron y me volvieron a activar otra vez. Oh, wow. Y entonces ahí fue donde... Era la guerra de Irak. Wow. Y entonces ahí fue donde ya me reactivaron otra vez, me tomaron otra vez y otra vez fui activo. Y entonces me dice, te vamos a mandar. Y yo, ok, bueno, ya me quedé pensando. Pasaron por mi cabeza 1000 cosas y solamente, o sea, tomé los datos que me habían dicho. Y ya cuando llegué a la casa me recuerdo que le conté a mi esposa, o sea, mira, pasó esto y esto y esto. Y los dos nos quedamos fríos, o sea, helados, o sea, ¿qué es lo que está pasando? No entendíamos nada. Y así, o sea, no me dieron más detalles, no me dieron nada, sino que yo el viernes me dijeron, por favor, avisa tu trabajo, que te vas y no vas a regresar hasta después de 1 año y medio. Wow.
Y entonces mi trabajo, yo les dije, ¿sabes qué? Estoy en las reservas, me activaron y no voy a regresar, así es de que... Y el trabajo se quedó viéndome así como que estás jugando, ¿verdad? Le dije, no, o sea, es en serio. Wow. Si quieres verificarlo, o sea, puedes llamar a mis jefes, a los comandantes, y así pasó. Entonces, haz de cuenta que ya me fui para la casa, platiqué con mi esposa y efectivamente, o sea, ya después me dieron los detalles. Fuimos el sábado a hacer algún papeleo porque ya no teníamos tiempo de hacer nada. Lo curioso es que todos mis compañeros ya tenían 6 meses de preparación. Wow. O sea, todos ellos ya sabían que iban a ir. Entonces éramos un grupo de 400 personas. 399 ya sabían que iban a ir. Ellos ya estaban preparados, habían dejado todo arreglado con sus familias, ya estaban listos. Yo fue a quemarropa, por decir, o sea, rápido. Sí. Y entonces ya, así pasó. No me dieron muchos detalles por cuestiones de seguridad y todo eso. Y el lunes en la mañana llegó una camioneta por mí a la casa. Me recuerdo en ese tiempo que C tenía 3 años. Mi hijo, él ahorita tiene 20 años, pero él tenía 3 años. Y el problema era que él era apegado conmigo. Entonces él era mi bebé. Para mí era... ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. No es cierto. Todavía, sí. Y no, o sea, él conmigo, todo. Haz de cuenta que él se pegaba, él se dormía conmigo, arriba de mí, o sea, todo era conmigo. La mamá, o sea, no existía para él. Me pasa con Lionel. Sí. Así es de que tú entenderás esa parte, claro. ¿verdad? Entonces, para ellos fue muy difícil cuando yo me tuve que ir, porque él tenía 3 años, justamente iba a cumplir los 4 como en una semana. Tuvimos que adelantarle la fiestecita y entonces ya llegaron por mí y yo me fui y mi esposa se quedó prácticamente, o sea, sola. Ahí estábamos viviendo con mi suegra en ese tiempo mientras que comprábamos nuestra casa. Y ella se quedó sola y entonces ella les puede contar un poquito de lo que ella vivió en ese tiempo. Pues sí, hermanas, dijéramos por ahí, venimos ya nos trae engarzados con ese una tema. Familia de 3. Y que él tiene 3 años Seth y de repente... Para aclarar que ya ahorita ya son 4, ¿no? Pero en ese entonces Tyra no, ahorita... No existía. Y entonces, hermana, díganos. Sí, pues para mí fue muy difícil esa noticia que me dijo muy rápido, todas mis emociones, las emociones de las mujeres se nos van hasta pero me aguanté, no dije nada y todo va a estar bien. Me acuerdo que lo despedimos, fue muy difícil porque ese primer día dije yo, ¿y ahora cómo va a reaccionar mi hijo? Lo único que ahora sí estaba mortificada por él, pero dije, bueno, ya está grandecito, ya sabe lo que hace. Pero dije yo, no, el niño, tú, ya estabas grandecito, mi amor. Entonces ya pues mi hijo, me preocupaba él porque como dice, él era muy apegado. Entonces recuerdo que esa tarde se fue y no hallaba ni cómo entretenerlo y mira, papi, vamos con la vecina, que era mi hermana. Vamos con la vecina para que por favor para ver el perrito y no sabía. Y ya después de rato, de unas cuantas horas empezó a decir, y mi papi, ay, cuando dijo mi papi, sentía como que el corazón se me... Dije yo, ay, voy a llorar, no llores, me tuve que aguantar. Y pero sí fue muy difícil, pero no me quedé sola, gracias a Dios quedé con una grande ayuda que era mi mamá. Mi mamá y mi papá fueron un apoyo. ¿Saben qué? Dios siempre está en todo asunto porque él se reveló. Mi hijo se reveló pero mi mamá me ayudó bastante con él. Entonces, y Dios sobre todo ahí estaba con nosotros, dándoles la fuerza y la fortaleza. Y de hecho, o sea, yo no lo quise mirar cuando que no me mirara que yo me iba en un carro extraño o algo así, porque él tenía 3 años. Entonces me recuerdo que le habíamos comprado un perrito de peluche, ¿verdad? Un perrito gris, era como un schnauzer, que hasta la fecha él tiene ese perrito todavía. Wow. Lo guarda en su closet y ahí lo tiene. Y como dijo mi esposa, o sea, wow, ellos se quedaron por esa parte tristes,
Imagínate yo cómo iba preocupadísimo porque no sabía a dónde iba, no sabía qué era lo que iba a pasar, no sabía dónde me iban a mandar, no sabía nada. O sea, yo llegué ahí y luego preocupado aparte por ellos que se habían quedado solos, la separación, o sea, de ellos, porque estábamos, o sea, dormíamos en el mismo cuarto, dormíamos todos en la cama juntos ahí y fue algo, o sea, horrible, o sea, algo separarse así de un día a otro día. Haz de cuenta que hubo una separación, hubo un rompimiento de la familia, por decir, o sea, forzado. Entonces ahí, o sea, todos ahí quedamos en shock realmente, o sea, no sabíamos ni qué es lo que iba a pasar. Y me acuerdo que me fui, yo solamente llevaba mi celular y llevaba una maleta con poca ropa, porque de hecho, te digo, no sabía nada. Y entonces ya llegué al comando, o sea, al centro donde íbamos a procesar, y era en Mississippi. Y de hecho, o sea, yo no sabía, como te dije, no sabía nada, entonces ahí estuvimos 2 semanas todavía. Yo solamente podía hablar con ellos y decirles, o sea, estoy aquí y estoy bien y todo eso. Y luego ya finalmente, ya cuando ya iba entrando más, procesando más, me dijeron, te vamos a mandar a Alemania. Y entonces estuve en Alemania, eso 1 año y medio, 2 años. Y de hecho llegamos al hospital más grande, al hospital militar más grande del mundo fuera de los Estados Unidos. El lugar se llamaba Landstuhl, es un hospital enorme, o sea, gigante. Y ahí fue donde me tocó ir a servir, o sea, ahí llegaban todos los heridos directamente, o sea, de la batalla. De combate. Haz de cuenta que sí, del combate, así como llegaban heridos, así era como nosotros teníamos que recibir, estabilizarlos, y regresarlos, o sea, mandarlos de regreso a los Estados Unidos, al hospital de Maryland, para que ahí fueran, o sea, más, recibieran ya sus tratamientos y sanar y todo eso. Entonces fue un tiempo horrible, porque eso era de día y de noche. Ahí no paraba, o sea, tú ibas por los pasillos, y de hecho a mí me tocó trabajar de noche. Entonces yo entraba en las salas de operación y escuchaba los taladros, escuchaba los gritos, escuchaba todo donde estaban cortando pies, cortando brazos, cortando manos, cortando, o sea, todo eso para salvar a la gente. Y te digo, eso fue un tiempo difícil, porque yo estaba solo, estaba en un país donde no conocía el idioma. Entonces ahora, yo en ese tiempo dije, ahora puedo entender a mis hermanos en Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo se comunican, ¿verdad? Es frustrante. Sí. Entonces yo me propuse, dije, yo tengo que aprender alemán en el tiempo que yo tenía libre, para poder, o sea, comunicarme un poquito y poder salir de ahí. Pero te digo, yo llegué, era completamente ajeno a todo, ajeno al grupo con el que yo fui. Todos en ellos se conocían, y yo era el de afuera ahí. Sí. Pero sí, fueron más o menos como 2 años estar ahí, y después ya me tocó regresar. En esos, dijéramos, en esos 2 años, yo creo que también como su experiencia como, pues bueno, veníamos de a lo mejor de una, en México les dicen clínicas, ¿no? A lo mejor de un lugar donde tratas más como piquete, se cayó el niño o esas cosas, y pasar a este tema donde ve que le están cortando una extremidad a alguien que tienes que agarrar y decirle, ¿sabes qué? Tenías piernas, porque ahorita ya no, o sea, a veces suena muy duro, ¿no? Pero es algo muy que te quedas y dices, wow, experiencia como la suya, hermano. ¿Qué es lo que a lo mejor recuerda que usted dijera, aquí estuvo Dios? O sea, aquí estuvo Dios conmigo, porque, dijéramos, trae el extrañamiento. Traía que su hijo era muy pequeño. ¿Cómo estará mi esposa? ¿Qué estará pasando allá en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasaba por su mente en esos tiempos difíciles y donde tenían que, Raúl, vente para acá? O sea, esas cosas. Yo no sé, me trato de imaginar lo que vivía en ese momento. Bueno, en ese tiempo que yo estaba allá,
pues, o sea, es un mundo completamente diferente. O sea, ahí no hay que la mitad del grupo es cristiano. O sea, ahí son no cristianos, o sea, no convertidos. Y el mundo civil y el mundo militar son completamente diferentes. Entonces, o sea, ahí era de que te tenías que mantener fuerte, porque ahí era de que para ellos idearse con su dolor, con su pena, con todo lo que todos estábamos viviendo, era de tomar, emborracharse hasta ya no poder y quedar prácticamente, o sea, inconscientes ahí. Y para mí, pues, o sea, era buscar de Dios en ese tiempo. O sea, tuve que amarrarme y decir, yo voy a orar, voy a leer la Biblia aquí y buscar una iglesia. O sea, en la misma base te provee servicios religiosos, le dicen, y entonces ahí yo hice el esfuerzo para ir y conectarme, o sea, con gente, con soldados cristianos. Firme, porque, o sea, ahí uno es cristiano y 100 no. Y entonces los 100 te miran así como que, hey, o sea, tú eres diferente de nosotros, o sea, no participas con nosotros, no eres un jugador de equipo, un team player, porque, o sea, no haces lo que nosotros hacemos. Y yo tenía que mantenerme fuerte, o sea, sé que me excluían a mí porque en no es de nuestro grupo, pero realmente, o sea, en ese tiempo fue una búsqueda de Dios solo. Buscar solo, intencionalmente, o sea, orar, intencionalmente, o sea, leer la Biblia, prácticamente, o sea, solo. Fue un tiempo entre Dios y yo ahí solos, prácticamente. 2 años pasan, tiene que regresar. Síganos contando. Y entonces, o sea, pues pasaron 2 años y tuve que regresar, como dices tú, o sea, pero antes de eso, ellos fueron de vacaciones. Entonces ahí mi esposa se hizo ciudadana americana y le salieron los ojos azules también ahí. Tuvo que hacerlo. Americana a la fuerza. Sí, a la fuerza, o sea, eso fue un beneficio, o sea, fue algo de lo que Dios hizo ahí en ese tiempo, ¿verdad? Porque para que ella pudiera ir, le dije yo, se tiene que hacer ciudadana americana. Y más o menos como en septiembre fue cuando ella fue allá con Seth. Y él ya había cumplido 5 años. Habían pasado ya prácticamente los 2 años y ella tiene 5 años. Y ella se embarcó sola, o sea, tuvo que irse hasta Alemania sola y nunca había viajado así en avión mucho, así es de que ahí iba ella y Seth. Bien contentos porque te íbamos a ver. Porque iban a verme a mí. Y yo con la ansia esperándolos, ¿verdad? Entonces eso fue algo bonito, o sea, de volver a verlos otra vez. Casi por poco y los paso ahí en el aeropuerto porque no los conocía, ¿verdad? Así, iban los 2 flacos, ojerosos. ¿Y tú también? Sin ilusiones, o sea. Flaco. Los 3 flacos. Y Seth había crecido ya, o sea, Seth ya no era el bebé aquel chiquito, sino que ya estaba más grandecito. Creo que me acuerdo que le estaba flaco Seth en ese tiempo. Ahorita está flaco todavía. Pelón. Flaco por fe le decimos, ¿verdad? Pero ya estaba grande. Y entonces, o sea, estuvimos ahí. Estuvieron como 2 semanas, ¿verdad? Sí. 2 semanas, nos paseamos por toda Europa, anduvimos ahí. Eso. Y luego se tuvieron que regresar. Ese fue yo creo que ese es uno de los días más horribles. ¿En serio? Que yo pueda marcar y decir, este es el día más horrible que yo he pasado en mi vida. Cuando tuve que ir a dejarlos al aeropuerto y aguantándonos las lágrimas ahí porque ellos se tenían que regresar y mi hijo todavía estaba chiquito. Él no sabía, él decía, le digo, yo voy a regresar, pero hasta dentro de 1 mes regreso ya para estar contigo. Y entonces él decía, sí, se quedaba así como que sí ibas a regresar. Pero sí. Pero, o sea, no, al final ya cuando nos despedimos, que yo me salí del aeropuerto, yo iba completamente en llanto, o sea, llorando. Igual, o sea, él cuando se fueron llorando, eso partió mi corazón. Y yo decía, Señor, o sea, ¿dónde estás?
¿dónde estás tú en todo esto? O sea, eso fue parte del aprendizaje, ¿verdad? Y entonces, o sea, de que tú cuestionas a Dios porque dices, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tienen que pasar por eso? Desprendernos otra vez, o sea, después de tanto tiempo sin vernos, nos miramos un rato, se tienen que regresar. Oh my God. Te puedo decir que ese fue uno de los días más horribles que he pasado. Y entonces se vinieron y se pasó la tristeza un poquito y ya al mes regresé otra vez. Y entonces en el tiempo que yo había regresado, Seth había nacido con una condición en sus pies. Se llama, tenía los pies, él nació con sus pies deformes y claro, o sea, siempre orando desde su nacimiento, ¿verdad? Y eso le pasa solamente a uno a un niño de 1 millón le pasa en un pie. A un niño de 10 millones le pasa en los 2 pies. Entonces a Seth le había pasado en los dos pies, ¿verdad? Y mi esposa, uno de 10 millones le pasa en los 2 pies. Wow. A uno en 1 millón le pasa solamente en un pie. Okay. Y entonces, o sea, eso era algo, Seth era algo, o es algo especial para Dios. Y entonces yo cuestionaba mucho eso y decía, Señor, ¿por qué Él tiene que pasar eso? O sea, ¿por qué mi hijo tiene que pasar eso? Si Él te ama y, o sea, ¿por qué nos estás permitiendo pasar por todo eso? Y una noche yo me recuerdo que Dios, yo creo que lo cansé de tanto estarle preguntando, Señor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Sino que Dios me dio una lección bien grande y me dijo, no has entendido lo que yo estoy haciendo. No es que tu hijo sea uno de 1 millón o uno de 10 millones, sino que de 10 millones, así me lo puso Dios, yo escogí a él para que mi nombre sea glorificado. Entonces yo me quedé así como que, ¿what? O sea, si tú no entiendes eso, yo decía, es que de 10 millones, o sea, ¿por qué el mío? Y Dios me dio una gran lección y me dijo, no es como tú estás pensando, sino que de los 10 millones yo escogí a para que mi nombre sea glorificado. Y ahí me quedé con la boca cerrada, ya no volví a cuestionar eso. Y mi esposa lo había llevado a México y le hicieron unas radiografías allá y o sea, el doctor le dijo, el ortopédico, o sea, esto lo deberían de haber visto desde que nació, porque el niño venía con sus pies deformes. Dice, es un problema clásico. Dice, esto lo enseñan en el primer año de medicina para un ortopédico. O sea, él debería de haber visto este problema. Sin embargo, no lo vio. ¿Verdad? Y entonces, pues ya nos dijeron, fuimos con otro especialista aquí para una segunda opinión. Y nos dijo, o sea, dice, ¿qué pasó? Él estaba molesto. Dice, no puedo creer que un colega mío, un doctor, un ortopédico, no haya captado este problema, no lo haya visto. Entonces, tenemos que operarlo. Y yo dije, ok. Y entonces nos platicó con mi esposa y dijo, ya está en el último tiempo, tenía ya sus 4 o 5 años y dije, ya lo tenemos que operar, pero ya. Entonces, creo que fueron como $100,000 para la operación de él. Son como $100,000 porque hay especialistas, hay de todo y como es un niño. Y ok, está bien. Y de hecho, o sea, antes de eso, a mi esposa también tenía un problema y la tuvieron que operar igual, o sea, ella estaba enferma también en el tiempo que yo llegué. Entonces, en noviembre, yo llegué más o menos últimos de octubre, en noviembre a ella también la tuvieron que operar casi de emergencia y entonces de ella fueron $50,000 apenas, nos habían dicho, y luego ahora llega Seth y dice, son $100,000, $150,000. Wow. Y entonces nos quedamos así, y ahora ¿de dónde va a salir todo este dinero si no tenemos, o sea, los aseguranzas no cubren, o sea, todo realmente? Cubren a veces el 70%, el 80% y todo eso. Y entonces, o sea, en ese tiempo tenía la cobertura militar. Entonces después de que salí, todavía me dieron 3 meses de cobertura militar. Y entonces, para la sorpresa de nosotros, ellos cubrieron todo. $150,000 de gastos fueron cubiertos por la
por la aseguranza. Y entonces ahí fue donde yo empecé a reflejar y dije, ahora entiendo, o sea, el propósito de Dios, o sea, qué es lo que Dios había hecho con nosotros. Wow. Dios movió todo en su lugar, o sea, como debería de ser, aunque nosotros no lo entendíamos. Dios dijo, a este lo tengo que mandar a servir este año y medio, 2 años, para poder, o sea, proveer esa aseguranza para que lo que está en el futuro que nosotros no mirábamos sea cubierto. Y así fue como trabajó Dios en ese tiempo, o sea, en este caso específicamente. Se puede decir entonces que yo noto que fue Dios tratando con su vida, pero también fue tratando con la paciencia. Y creo que la paciencia es algo que cuando uno le empieza a perder, empiezan algunos hasta a perder el aliento, ¿no? De que, o a veces se pierden muchas cosas por perder la paciencia. Y lo que yo veo en este testimonio es que Dios siempre tiene un remanente, o Dios siempre guarda a los, como dice la Biblia, a los que le adoran en espíritu y en verdad, pero también a los que confían en Él. Y es algo que a lo mejor cuando me contaban ese testimonio, había doctores que decían que él ya no iba a poder caminar. Así es. Sí, o sea, de hecho ya nos habían dicho, el primer doctor nos había dicho, no va a caminar, o sea, cumpliendo más o menos como 15 años, o va a ser tanto el dolor en sus pies que él ya no va a poder caminar y va a andar en silla de ruedas. Entonces va a estar completamente discapacitado. Y Dios cambió todo eso. O sea, ahorita si tú lo miras, lo vas a mirar caminando como cualquier otra persona. Él va y viene, o sea, está limitado hasta cierto punto, pero tiene, o sea, movilidad completa donde él puede hacer sus cosas, o sea, como cualquier otra persona. Su perspectiva, hermana Marta, durante este proceso, cuando le dicen que su hijo tiene esto, no va a poder caminar, tiene que tener cirugía, se van con otra segunda recomendación de otro doctor, $100,000, ¿qué es lo que usted está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en su mente en ese entonces? Pues yo puedo decir que siempre mi confianza siempre estuvo en Dios. Siempre me ha gustado llevar todo a Dios. No me gusta cargar nada conmigo. Y no sé, a lo mejor van a decir, ay, es que se lo dejó todo al esposo. Pero, ¿saben? Déjenme, sí, me lo dejó todo, me cargó todo. Déjenme les digo algo que cuando estuvimos en la operación, esta operación duró 8 horas. Wow. Él estaba en lágrimas y van a decir, ay, qué madre, ¿será la mamá de Sed o no? ¿Será la madrastra? Pero no, yo soy su mamá de Sed. Y entonces, nosotros mientras esperábamos en la sala de operaciones, ¿verdad? Mientras esperábamos a mi hijo, él lloraba y lloraba. Él decía, yo, amor, ya no llores, mira que Dios tiene el control de todo. A mí también me duele y todo. Es que nomás de pensar qué es lo que le están haciendo y todo. Le digo, pues no te imagines, le decía yo, porque eso te tortura. Eso lo torturaba a él especialmente. Sí, o sea, sí, eso era una tortura para mí porque... El recordatorio. Porque no, o sea, no tanto el recordatorio, sino que yo, o sea, entiendo un poquito de medicina. Sí, sí. O sea, ese es mi trabajo, ¿verdad? En una farmacia, o sea, trabajar con químicos y medicina. Entonces, cuando tú anestesias a alguien, literalmente lo estás llevando al borde de la muerte. Sí. O sea, allí está al borde de la muerte, una gota más y, o sea, se puede ir. Entonces, esa era mi tortura. I didn't know that. Sí, o sea, yo... que te vas a dormir para que no te duela nada. Y yo tenía... Entonces, cuando ella decía, o sea, él lloraba, yo lloraba porque ella no entendía esa parte. Y qué bueno que no la entendía, porque si no, o sea, hubiera sido igual la tortura para ella. Entonces, imagínate a tu pequeño, a tu hijito, ahí tendido en esa sala de operación, o sea, 8 horas al borde de la muerte, y entraban doctores, salían doctores y entraban doctores, o sea, porque se cansaban, o sea, y nosotros ahí en la sala de operación estábamos solos, porque no había nadie, o sea, lo operaron en Tempo, y yo 8 horas pensando, o sea,
Y orando, realmente, o sea, estábamos orando, pidiéndole a Dios que lo guardara, porque te digo, literalmente estaba al borde de la muerte. Así lo tenían, o sea, suspendido en ese punto. Y te puedo decir, o sea, que si se pasa una gota de medicina al doctor o algo más al anestesiólogo, se va. Y podemos ver en esta situación, ¿verdad? En este testimonio donde tal vez alguien que está viendo se pueda relacionar con por qué estoy pasando esto. O sea, no ve la razón que Dios quiere ponernos, ¿verdad? Para entenderlo. Pero ustedes que hayan pasado esto, ¿qué es un consejo que usted les podía dar a la gente que tal vez está pasando por esto en poder seguir adelante? ¿Qué fue algo que ustedes puedan decir, esto fue lo que me llevó? O sea, sabemos que fue Dios, ¿verdad? Sabemos eso, pero ¿qué es algo que ustedes pueden decir? O un consejo a alguien que tal vez está pasando por eso, que no entiende por qué. Es que yo soy se dan cuenta que yo soy el que habla más aquí, ¿verdad? El vocero. Soy el vocero de la familia, o sea, soy el de relaciones públicas. La hermana le dice. Es que se conectan. Sí, o sea, ella estamos así. Realmente ella habla mucho, o sea, no lo van a creer, ¿verdad? Pero sí, ella puede hablar 100 millas por hora y no la detienen. Respecto a la pregunta que tú me hiciste, yo digo que, miren, muchas veces, hermanos que nos están viendo, o sea, van a haber momentos en tu vida como este en particular que pasamos, que no vas a entender, o sea, qué es lo que está pasando. Vas a cuestionar y vas a decir, ¿por qué estoy pasando esto? O sea, ¿por qué yo me tuve que separar de mi familia? En ese momento, o sea, yo no lo podía mirar, y estoy seguro que si ustedes están pasando por lo mismo, o sea, tal vez están pasando situaciones que no están entendiendo ahorita, que dices, ¿por qué estoy pasando esto? Pero solamente hay que decir, o sea, que no te preocupes porque Dios tiene el control de todo. Y así como nosotros, o sea, tú no puedes ver al futuro lo que está pasando, pero Dios conoce tu futuro perfectamente bien, y todo lo que te pasa, te puedo decir que tiene un propósito y tiene una razón. Y si tú estás pasando por eso y dices, no entiendo, no te desanimes. Solamente, o sea, pasa el proceso, porque a su tiempo Dios va a revelar lo que está pasando. Y tú te vas a dar cuenta y vas a decir, wow, o sea, ahora mis ojos son abiertos y ahora entiendo por qué tuve que pasar ese proceso. Pero si yo me hubiera rehusado y hubiera dicho, no voy a ir, me escapo, me voy a México, a Guerrero, allá a esconderme con los parientes del hermano Gerson. Entonces, estilo Jonás, ¿no? Así, huir, ándale, exactamente, o sea, huir del llamado, o sea, porque es un llamado. Sí. Entonces, o sea, no hubiera cumplido el propósito de Dios y no hubiéramos pasado todo eso. Entonces, el resumen es este, o sea, la cuestión es esta: no te desesperes en el proceso, o sea, mantén tu fe, mantente firme, aunque no lo entiendas, porque tal vez, o sea, no lo estás entendiendo y estás diciendo, ¿por qué me está pasando? Sigue adelante, porque al final Dios va a revelar a su tiempo. Te digo, así como me pasó a mí, Dios va a alinear todas las cosas, y dice la palabra, o sea, que todos los que aman a Dios, o sea, todas las cosas les ayudan a bien. Y para mí hay una frase que me lo dijo a mí un hermano, el hermano Ramos. Me recuerdo cuando nos dijo, fue cuando mi papá tuvo COVID. Y yo, porque esa noche fue cuando mi esposo se iba a mover a nuestra casa. Y por costumbre mis papás siempre no oran por los carros, las casas, lo que sea que compramos, mis papás oran. Pero zapatos, ropa, lo que sea. Jonathan, tu cara. Y me recuerdo que mi papá estaba en el hospital, invitamos a los... Íbamos a vacaciones y al entrar al hotel, al lobby, mi mamá, en el nombre de todo espíritu, entrábamos al cuarto. Cualquier lugar. No pueden nada. Vamos a orar. No se sienten en la cama hasta que oremos. Ajá, sorry. No. Pero me recuerdo que esa vez mi papá no estaba con nosotros y yo sí, no enojada con Dios, pero con ese como, ¿por qué mi papá? Y me recuerdo que el hermano Ramos me dijo, no preguntes el por qué, pregunta el para qué. Y para mí eso se quedó muy fuerte conmigo en el sentido de que tienes razón, no es por qué mi papá, por qué nosotros, sino para qué enseñanza nos quiere dar Dios a nosotros.
Y para mí siempre se ha quedado eso cuando paso por algo, siempre es ¿para qué? ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué quiere que yo cambie? Solamente es algo que siempre se me queda con estas historias que vamos a estar con las familias, ¿verdad? Es tal vez tener en esa mente, no es la why, sino for why, for what. Sí, o sea, nosotros quedamos en cero. Tuvimos que pagar $0 de los $150,000. Así es de que Dios es bueno. Dios es bueno. O sea, si tú te das cuenta, Dios es bueno. Y de verdad que como conclusión a mi vida yo lo veo como el pueblo de cuando estaba Josafat, ¿no? Reinando, que tuvimos una predicación que decía, Señor, dices tú que nos vas a dar la victoria, pero ¿cómo? O sea, a címbalos, o sea, los levitas con todo, pero con las guitarras, o sea, no había guitarras en ese entonces. Con los cuernos, ni mos que los cuerniemos, Señor, ¿no? Uno que otro soldado hubiera dicho, no, hombre, ¿cómo crees que con la batería le voy a dar al de allá? Y se vienen 3 legiones contra nosotros y al final Dios dice, yo ya te di la victoria. Me acuerdo de David igual cuando está con la onda midiéndole la frente al Goliat. Que esa confianza de la acción, no del hecho de que ya la aventó. Acá, cuando estaba David queriendo darle con todo a Goliat, esa reacción, esa es la acción que yo vengo a... Un Dios de tacto, un Dios de confianza, de paciencia, perseverancia. No, pero nos vamos a seguir tardando. Él es Dios de todo. Dios de todo. Yo veo cada uno de nuestras vidas es un rompecabezas. Nunca vamos a entender por qué estamos so scattered, pero al final del día Dios fue el que creó ese rompecabezas. No entendemos por qué estoy pasando acá o por qué está pasando acá, pero Dios ya tiene todo moldeado, ya tiene todo perfecto, alineado, que hey, aquí quiero que suceda esto porque esto va a traer bendición acá, pero porque Dios lo ve en completo, en todo completo, una perspectiva diferente, y nosotros la vemos en otra diferente perspectiva porque lo estamos viviendo en ese entonces, ¿verdad? Y no lo entendemos y necesitamos que recordar me gustó bastante lo que dijo Cristina, no es por qué Dios, pero por qué a veces en esos momentos no es por qué, y sí sé que en momentos difíciles quieres cuestionar, pero a veces tenemos que cambiar nuestra perspectiva en ¿para qué? Yo sé que estoy pasando por eso porque va a ser de testimonio. Yo sé que estoy pasando por esto porque Dios me quiere bendecir. Yo sé que estoy pasando por esto porque quiere Él alinearse más con Él. Yo necesito que alinearme más con Él. Yo estoy pasando por esto porque Él está tratando con mi carácter. Todo se trata de beneficio para la glorificación de Él. Y honestamente, sí. Y de verdad, o sea, como dices tú, o sea, yo no entendía eso. Yo estaba cerrado, enfocado en 1 de 10 millones. Ajá. Y yo decía, 1 de 10 millones. Y Dios me volteó todo y dijo, no, de 10 millones fue 1. Entonces ahí fue donde cambió todo mi perspectiva, así como dices tú, sí. Jona, de que, wow, ¿por qué yo? Y después dijo, es que yo quiero que mi nombre sea glorificado. Y entonces, o sea, si tú estás pasando esos procesos o estás pasando esas pruebas, wow, o sea, de verdad eres privilegiado. Sí. Si lo puedes mirar de esa manera, eres privilegiado de que Dios te haya escogido a ti. Sí, es un privilegio ser el remanente de Dios o ser la persona indicada, a lo mejor hasta para poder decir, te puse en ese trabajo para que alcances a todos tus compañeros, o te puse en esta bendición para que puedas abarcar la cobertura de Dios, y eso es lo que debemos de hacer también, el ser ejemplos en cualquier lugar y poder decir, Dios está conmigo y quién contra nosotros. Esa es la clave. Yo sé que siempre lo digo, de verdad, pero hoy quiero retar a cada persona que me está escuchando y que está viendo. Si tú estás pasando por algo, levántate con otra diferente perspectiva.
lo que está sucediendo hoy en tu vida es para glorificación de Dios. A lo mejor no lo estés entendiendo en este momento, pero déjame decirte que cada uno de nosotros hemos pasado por procesos duros y no entendemos el por qué, y ahora hemos entendido el para qué fue. Nos ha fortalecido, ha cambiado nuestro carácter, ha cambiado nuestras amistades, ha cambiado bastante, pero al final del día para glorificación de Dios. Y honestamente, muchísimas gracias por estar hoy en día en este episodio 2 de la temporada. No, pues muchísimas gracias, o sea. Y de verdad. Nos encantaría poder terminar con una oración, si me permiten. Vamos a hacer una oración agradeciendo sobre todo por esto que hace en nuestras vidas, y porque esto también, su testimonio, pueda abarcar a muchos y puedan decir gloria a Dios por su vida. Vamos a orar. Amén. Así es. Gracias, Dios, por este momento, Señor, que nos permitiste el poder, Señor, aprender, Padre, de que tú, Señor, siempre estarás, Padre, en todo momento, en todo instante, Padre, pero sobre todo, Señor, en eso que quieres hablar a nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por tu infinidad, por tu amor, por tu confianza, Señor, pero sobre todo también, Señor, por la perseverancia, Señor, porque tú, Señor, nos guías, nos cuidas, nos proteges, Señor. Gracias, Padre, por la familia Esquivel, Señor, por cada uno de ellos los bendigo. Nuestro hermano Raúl, Señor, nuestra hermana Marta, Señor, por Seth, por Daira, Padre, los bendecimos, Padre, y que su vida, Padre, cada uno de ellos, Señor, pueda ser luz en medio de la oscuridad, Señor, y que tu palabra, Padre, siempre pueda ser, Señor, esa lumbrera, Padre, en medio de las tinieblas, Padre, como tú nos enseñaste en su testimonio de nuestros hermanos, Señor. Eres, Padre, el Dios protector, el Dios cuidador, Señor, y el Dios que suple, Señor, en cualquier circunstancia. Gracias, Padre, por estos momentos, Padre, y gracias por enseñarnos a confiar en ti. Te damos la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordar los domingos de Filadelfia. Sí, por favor. Si ustedes están en Austin o están visitando, los invitamos a Filadelfia, Austin, todos los domingos a las 10:30 de la mañana tenemos nuestros servicios, y pueden visitar somosfiladelfia.com para toda la información, dónde estamos ubicados y todo eso, porque primeramente Dios necesitamos un nuevo local. Su cara fue como de que lo digo o no lo digo. No, en el aspecto de que no quiero dar la dirección porque nunca sabemos cuándo Dios nos va a mover, porque estamos en Max. Y para aprovechar a algunos hermanos que dicen, yo no voy a llegar a mi iglesia, si a lo mejor porque nos ha tocado, si de verdad no llegas a iglesia y quieres pasar, por favor, aquí chécale, de verdad, métete tanto que logueas a otras personas, loguea a Filadelfia, Austin, métete, indáganos, stalkéanos. Ajá, y si nos están viendo de diferentes partes, tenemos iglesias en Colombia, en Honduras, en Guatemala, Nicaragua, y aquí 2 en Texas. So, si nos están viendo de esos, temporada 3, temporada 4, ya me estoy viendo en Guatemala, en viejo Guatemala, ya me estoy viendo. Antigua. Antigua. Discúlpenme, hermanos, es que no me han invitado por allá. Tenemos que salir. Nos vemos. God bless you guys. Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta luego.